Hola a todos y bienvenidos a otra clase de este Heavy Duty Camp. Hoy la sexta clase de este curso en la que vamos a estar haciendo nuestra primera clase práctica. Vamos a estar entonces programando o escribiendo un programa Scroll. Antes de comenzar con el código, vamos a ver un poquito de qué va a ir este programa que vamos a hacer el día de hoy. ¿En qué consiste entonces esto de un Scroll? El Scroll es un programa o va a ser un programa que va a interactuar un poco como intermediario entre dos usuarios que desean hacer un intercambio de tokens. Un poco una especie de red peer-to-peer o P2P para que podamos entonces intercambiar dos usuarios tokens de manera, digamos, segura o de forma confiable. ¿Cómo va a funcionar esto? Es ese programa Scroll el que se va a encargar de realizar esas transacciones entre cada uno de esos tokens. De forma que los usuarios que intervienen en ese intercambio no tienen control como tal sobre esa transacción de los tokens hasta que el programa verifica que en efecto todo lo que se necesita para que el contrato se cumpla pues se ejecutó de forma correcta. Este programa Scroll va a actuar como un intermediario entre dos usuarios que vamos a suponer que quieren realizar un intercambio de token SPL en Solana. El primer usuario, al que vamos a llamar el usuario inicializador, se va a encargar entonces de crear esta propuesta de intercambio. Una vez que crea esta propuesta, va a depositar esos tokens que desea intercambiar en una cuenta segura que en el Scroll vamos a llamar cuenta de garantía. Y mientras ese Scroll esté activo, esa cuenta de garantía es la que va a almacenar esos tokens que el usuario quiere cambiar por otros tokens. De esta forma, cuando otro usuario en la red decida aceptar este intercambio, tiene la seguridad de que esos tokens que está optando por intercambiar están almacenados en una cuenta que es propiedad de ese programa Scroll y que ya otro usuario no tiene acceso a ellos. Es decir, un poco una forma de que yo sé que te puedo transferir los tokens que me estás pidiendo porque los que ya tú propusiste, el Scroll tiene potestad sobre ellos y una vez que yo te transfiera, el Scroll me va a transferir esos tokens a mí. De manera que ofrece un poco una sensación de confianza entre los dos usuarios que están participando en este intercambio de tokens. Vamos a hablar entonces un poco sobre cuáles son las dos instrucciones que vamos a estar haciendo en esta versión de este programa Scroll. El día de hoy vamos a hacer una versión bastante simplificada sobre cómo podría funcionar un poco este sistema y al finalizar vamos a hablar un poco sobre cómo podríamos mejorarlo o agregarle quizás un poco más de complejidad al programa para que tenga funcionalidades y sea más seguro todavía. La primera instrucción de la que vamos a hablar es la función de inicialización del Scroll. Cuando decimos que inicializamos un Scroll, va a suceder cuando un usuario dentro de esta red que vamos a crear de intercambios de tokens decide entonces que quiere intercambiar ciertos tokens a los que vamos a llamar token A por otros tokens a los que vamos a llamar token B. De esta manera, a él crear, digamos, esa solicitud para realizar ese intercambio, va a inicializar una cuenta Scroll. Esa cuenta Scroll es la que se va a encargar de almacenar todos los datos que están relacionados con ese intercambio de tokens. Entre esos datos va a estar almacenado, por supuesto, cuál es este usuario que inicializó el Scroll, cuáles son los tokens que él desea intercambiar y las cantidades tanto del token que él está ofreciendo como del token que él desea recibir. Durante este proceso de inicialización de esta cuenta Scroll se va a crear entonces una cuenta que va a tener esta estructura con todos estos datos que ya mencionamos y luego en esa misma instrucción ese usuario inicializador va a transferir sus tokens a una cuenta garantía que va a estar a cargo de esa cuenta Scroll del programa. Es decir, vamos a crear entonces una cuenta garantía que vamos a hacerla como una PDA para que entonces sea solamente el programa a través de esa cuenta Scroll que estamos creando quien pueda luego gestionar qué va a suceder con esos tokens A que el usuario inicializador acaba de colocar para intercambio. La segunda instrucción de la que vamos a hablar es la instrucción de finalización del Scroll. Esto va a ocurrir una vez que un segundo usuario, al que vamos a llamar usuario aceptante, decide justamente aceptar esta propuesta de intercambio que creó el usuario inicializador.
Recordando, el usuario inicializador depositó tokens A dentro de la cuenta de garantía. Tenemos esos tokens dentro de esa cuenta y una vez que el aceptante decide participar en ese intercambio, el escrow lo que va a hacer es transferir desde la cuenta del aceptante los tokens B, que serían los tokens que el usuario A va a recibir, a la cuenta del usuario A. Y en la misma transacción va a sacar de la cuenta de garantía donde estaban los tokens A del usuario inicializador y los va a transferir a la cuenta del usuario aceptante. De esa manera se habrán intercambiado los tokens de manera segura y un poco confiable para las dos partes que están presentes dentro de este intercambio, ya que el usuario B se asegura de que siempre va a recibir esos tokens A una vez que él transfiere sus tokens B a la cuenta del usuario inicializador, porque estos tokens A ya no están formando, digamos, parte de la propiedad de ese usuario A o ese usuario inicializador, sino que es el escrow a través de la cuenta de garantía quien se los va a depositar. Es decir, él siempre está seguro de que esos tokens los va a recibir una vez que él transfiera sus tokens B. Sin embargo, esto no es lo único que ocurre una vez que finalizamos esta transacción o este escrow, sino que una vez que ya cada uno de estos usuarios tiene esos tokens que estaban pretendiendo obtener a través de este intercambio, también podemos hacer una pequeña instrucción extra que es la de cerrar esa cuenta de garantía, ya que no va a estar siendo utilizada para nada y que podemos devolver esa renta relacionada a crear y mantener esa cuenta, que por cierto viene a hacer responsabilidad del usuario inicializador, pues a su respectivo dueño, que sería este usuario inicializador. Por supuesto, podemos hacer también lo mismo con la cuenta escrow, pero quizás eso lo podríamos ver como una instrucción diferente. Vamos entonces a continuar hablando un poquito de esto antes de ponernos con el código. Y es así como funciona el flujo de lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero, el inicializador va a depositar ciertos tokens A dentro de la cuenta de garantía a cargo de nuestro escrow, y una vez que el usuario aceptante aparece en la jugada, a través de nuestro escrow vamos entonces a depositar tokens B a la cuenta del inicializador y tokens A desde la cuenta de garantía a la cuenta del usuario aceptante. ¿Qué necesitaríamos entonces para poder, digamos, construir estas instrucciones? Lo primero es que necesitamos tener en cuenta cosas que deben ser ciertas antes de que, por supuesto, se ejecute cualquiera de estas dos instrucciones. Como por ejemplo, si ya tenemos un usuario que va a actuar de inicializador y que está proponiendo intercambiar tokens A, debe ese usuario entonces ya tener ciertos tokens A. Por lo tanto, debe tener una cuenta token asociada que relacione ese mint de los tokens A con su cuenta de usuario o su wallet. Esto debe existir porque si no, no podría entonces crear este primer escrow o intercambio de tokens. Lo mismo ocurre para el usuario aceptante. Para que el usuario aceptante pueda aceptar y finalizar entonces un intercambio, tiene que tener tokens B, que es el token que el usuario inicializador desea obtener a cambio de los tokens A, y por lo tanto debe entonces existir esa cuenta token asociada entre el token B y el usuario aceptante. Esto es bueno tenerlo en cuenta siempre que estamos escribiendo nuestros programas para saber qué clase de cuentas vamos a necesitar dentro de los contextos de nuestras instrucciones, y también para saber cuáles son las preparaciones previas cuando queramos entonces correr test acerca de las instrucciones de nuestros programas. También hablamos de que vamos a crear una cuenta escrow, que es la que va a contener toda la información de este intercambio de tokens. Por lo tanto, vamos a intentar pensar un poco cómo vamos a ejecutar o vamos a definir esta estructura. Lo primero que vamos a necesitar almacenar, por supuesto, es quién inicializó el escrow, quién es este usuario que pretende hacer ese intercambio de tokens. Luego, vamos a necesitar también almacenar las cuentas tokens de cada uno de los tokens involucrados, es decir, cuál es el mint de ese token A y cuál es el mint de ese token B, para poder entonces saber y también, digamos, corroborar si realmente los tokens que estamos recibiendo son los tokens que están el usuario inicializador interesado en intercambiar. Luego de eso, también tenemos que almacenar, por supuesto, las cantidades de esos tokens, para poder saber cuántos tokens está dispuesto el inicializador a intercambiar por cuántos tokens del otro token B que desea recibir.
Parte importante de lo que va a componer entonces el sistema va a ser esa cuenta de garantía que vimos que vamos a definir como una PDA. ¿Esto por qué? Como esta cuenta va a almacenar esos primeros tokens A del usuario inicializador, nos interesa que sea nuestro programa el único que pueda acceder a esos tokens, moverlos, etc. Entonces es importante que esa cuenta esté definida como una PDA, donde sea nuestro programa el que tenga entonces acceso a lo que sea que esté almacenado allí. Como esa cuenta va a almacenar tokens del usuario A, va a ser una cuenta token, pero que va a obtener su dirección pública a través pues, de este cálculo con las semillas que le enviamos para que se genere la PDA que necesitamos. Vamos a comenzar entonces ahora a ver esta parte práctica de cómo vamos entonces a programar este scroll. Yo comencé por supuesto creando un nuevo programa y voy a eliminar todas estas cositas extra que sabemos que el Solana Playground crea por nosotros cuando inicializamos un proyecto Anchor. Me quedo solo con lo importante y vamos entonces primero que nada a definir ese tipo de cuenta o esa cuenta donde vamos a almacenar los datos de nuestro intercambio, que va a ser esa cuenta scroll. Primero, les dejo aquí un comentario intentando explicar cada una de las cosas que vamos a almacenar allí. Esta cuenta, por supuesto, va a almacenar toda esta información que está relacionada con ese intercambio de tokens. Lo primero que vamos entonces a almacenar va a ser ese usuario que inicializa el scroll o que está dispuesto a hacer ese intercambio público a través de nuestra red. Luego vamos a almacenar esos mints de cada uno de los tokens que se quieren intercambiar. El token A y cuántos de esos token A queremos almacenar o queremos intercambiar por ese usuario inicializador y también por supuesto el token B y cuántos token B ese usuario quiere recibir a cambio de sus tokens A. Además de esto, también vamos a necesitar, por supuesto, definir un identificador para nuestro scroll que vamos a ver que va a ser útil a la hora de calcular las PDAs relacionadas a todo este programa. Y por supuesto, como vamos a tener las PDAs, vamos a tener que almacenar esos bombs de cada una de ellas. En este caso, yo decidí hacer de la cuenta scroll también una cuenta PDA que va a estar a cargo de nuestro programa para que entonces cualquier dato que se quiera modificar solo pueda hacerse a través de una instrucción del programa. Por lo tanto, vamos a tener dos PDAs, la cuenta del scroll y la cuenta de garantía. Esta sería un poco toda la estructura de cómo va a funcionar el scroll, o sea, qué datos estamos realmente almacenando dentro de esta cuenta scroll. Una vez tenemos nuestro scroll completo, vamos entonces a comenzar con la primera instrucción, que es la instrucción de inicializar ese scroll. Si recuerdan, aquí lo que vamos entonces a hacer es crear esta cuenta scroll con todos estos datos que acabamos de crear acá y por supuesto vamos también a realizar todo esto de transferir los tokens desde la cuenta del usuario inicializador hasta la cuenta de garantía. Para eso vamos a necesitar entonces que definir dentro de este contexto diferentes cuentas. La primera cuenta va a ser por supuesto la cuenta del scroll, que es la cuenta que vamos a crear para almacenar toda la información relacionada con este primer intercambio de tokens. Va a ser un account con el tipo scroll que acabamos de definir anteriormente y por supuesto la marcamos con nuestro macro account. Init, porque la vamos a inicializar, vamos a decir que el payer va a ser ese usuario inicializador que es el que va a correr con los gastos de crear todas estas cuentas relacionadas con la inicialización. Le ponemos el espacio y en las seeds voy a utilizar la llave pública o la dirección del usuario inicializador y el ID de ese scroll. ¿Esto para qué? Para que cuando corremos los tests vayamos siempre a poder generar un scroll diferente aunque queramos intercambiar la misma cantidad o los mismos tokens. Para no tener siempre relacionado el scroll a unos tokens específicos y un usuario específico, sino que se puedan hacer diferentes scrolls con una misma tokens y de un mismo usuario, añadimos este ID para entonces cambiar un poquito cómo se genera las semillas, cómo se genera la dirección de la PDA y eso nos va a permitir entonces tener una PDA diferente cada vez que queramos inicializar un scroll. Por supuesto, también agregamos ese bomb a nuestras semillas para poder entonces generar completamente esa dirección para la PDA. También, por supuesto, vamos a definir el usuario inicializador, que va a ser el signer de nuestra transacción, porque es a quien se le va a cobrar todos los fees relacionados con todo lo que vayamos
a crear en esta instrucción inicializar. Además entonces del scroll y el inicializador, vamos a tener que definir la cuenta de donde se van a sacar esos tokens A, que como vimos va a tener que ser un token account porque va a tener que almacenar esos tokens A que el usuario posee. Entonces es un token account que está relacionado con ese token A, ese mint del token A y nuestro usuario inicializador. Eso lo podemos verificar añadiendo lo que se conoce como un constraint o una especie de verificación que podemos enviar dentro de nuestra macro account. Y lo hacemos de esta manera. Simplemente agregamos la palabra constraint y colocamos lo que queremos verificar. En este caso, que el mint guardado en este token sea exactamente el mint del token A. Por supuesto, esa cuenta de garantía también tenemos que crearla y es una PDA, así que además del init, el payer y todo lo que ya vimos, en seeds estoy enviando la cuenta del scroll para que sea la cuenta de garantía relacionada con esta cuenta scroll específica y estos datos scroll específicos. Y por supuesto, como voy a almacenar tokens A, el mint es el token A y el authority voy a hacer que sea la misma cuenta de garantía. De forma que solo esta misma cuenta puede gestionar los tokens que almacena. Luego defino las cuentas de los tokens, que ya vimos que también los necesitamos para almacenarlos dentro del scroll. Y ya pues no nos queda más que definir cuáles programas vamos a necesitar para realizar esta instrucción. Que por supuesto es el token program porque vamos a transferir tokens y el system program porque vamos a crear cuentas. También añadimos nuestra variable, como siempre, de la renta, porque al crear las cuentas vamos entonces a necesitar calcular esa renta. Y ya con esto tendríamos listo nuestro contexto de esta primera instrucción para inicializar una cuenta scroll o un intercambio de tokens. Si se fijan, yo envié un instruction ID también en la instrucción y eso lo hice porque esa va a formar parte de los parámetros que va a recibir nuestra función inicializar. Que además de, por supuesto, los montos de cada uno de los tokens, va a recibir ese ID de el scroll y lo definimos dentro del contexto porque ese parámetro se utiliza para generar seeds de las cuentas. Por eso lo colocamos allí. Si además de ese ID, algún otro parámetro que le enviáramos a la función se utilizaría, se listaría junto con ID allí. Si no, simplemente se coloca entre los parámetros de la función en esta función que declaramos dentro de nuestro módulo de nuestra función. Aquí, por supuesto, el ID lo tenemos que enviar y tenemos que enviar también el monto de cada uno de los mints. Esto porque son variables que no son cuentas, pero que también son data necesaria para nuestra instrucción. Ya que tenemos listo esto, vamos a escribir entonces ese código de la instrucción y vamos a comenzar almacenando toda la información de este intercambio dentro de nuestra cuenta scroll. ¿Cuál va a ser el inicializador? ¿Cuál es el token A, el token B, el ID, etcétera? Hay que almacenar también, por supuesto, las cantidades de cada uno de estos tokens, pero decidí hacerlo un poquito aparte porque es importante tener en cuenta que cuando hacemos transferencias y operaciones de SPL tokens en la red de Solana, todos los montos están expresados en la unidad mínima de ese token. Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de decimales que nuestro token tenga, vamos a tener que multiplicar esa cantidad que el usuario nos estaría pasando a través del cliente por entonces una potencia de esa cantidad de decimales. De manera que podamos expresar ese monto enviado a través del cliente en los decimales, digamos, correctos y que se pueda entonces realizar una transacción válida. Hacemos esto para la cantidad de token A y para la cantidad de token B. Y para ello utilizamos el parámetro decimals que está almacenado dentro de cada uno de los mint account, tanto del token A como del token B. Luego de eso también vamos a almacenar los bombs, que también nos los dio entonces el cálculo de esta PDA. Y ya que tenemos todo almacenado en nuestra cuenta Scroll, es que vamos a empezar a hacer la parte de la transferencia. Esto, por supuesto, lo vamos a hacer a través de una CPI hacia la función transfer del Solana SPL token. Esto, pues, por supuesto, llamando al token program y dentro de transfer voy a decir de quién a quién voy a hacer esta transferencia de tokens. Por supuesto, el usuario de donde voy a sacar va a ser esa token account que contiene los tokens A del inicializador y lo voy a enviar a la cuenta de garantía, que es la que está actuando como una especie de safe o de bóveda.
La autoridad, por supuesto, para firmar esta transacción va a ser el inicializador, que es el dueño de esos tokens A dentro de esa cuenta inicializador cuenta token A. Y ya con el contexto creado podemos hacer la llamada a esa instrucción del token program. Por supuesto, enviando también la cantidad del token, que si se fijan estoy utilizando la que almacené dentro de la cuenta escrow porque ahí ya está expresada en la unidad mínima del token. Y esto sería todo lo que tendríamos que hacer para inicializar nuestro escrow. Guardamos la información asociada a ese trade que queremos hacer y realizamos la primera transferencia. Ahora vamos a ver cómo probamos esta primera instrucción que acabamos de crear. Ya Anchor nos crea también un archivito test que yo eliminé todo lo que no necesito y voy a explicarles poco a poco qué tenemos que hacer para entonces probar esta instrucción utilizando TypeScript y todas estas librerías de TypeScript que tenemos a disposición. Aquí las que utilizamos principalmente son la librería de Anchor y la librería de Solana Web3.js y por supuesto también la librería de Solana de SPL Tokens. Primero que nada tenemos que definir cuáles son todas esas cuentas o variables que vamos a utilizar para correr nuestro test. Un poco los que le comentaba anteriormente de que necesitamos tener cosas o asumir que ya ciertas cosas existen para que tenga sentido ejecutar estas instrucciones de nuestro programa. La primera de ellas, por supuesto, va a tener que ser que tanto el token A como el token B sean tokens que existen en la red. Por lo tanto, necesitamos declarar este par de tokens o lo que necesitamos de ellos realmente, que es esa public key, y también las cuentas escrow y garantía que van a, digamos, formar parte de estas instrucciones. Estas las estamos declarando, pero no necesitan existir porque estas son dos cuentas que vamos a crear en nuestra instrucción. Sin embargo, como son PDAs, sí necesitamos calcular esa dirección. También la cuenta del inicializador, que en este caso el inicializador vamos a ser nosotros o nuestra wallet conectada a Solana Playground. Y por supuesto, cuál es esa cuenta token asociada a ese inicializador y al token A. Estas serían un poco las cuentas que vamos a necesitar. También vamos a tener que definir cuál va a ser un ID de ese scroll. Para que sea siempre diferente, yo simplemente voy a utilizar un timestamp que se va a actualizar cada vez que yo corra los tests. Siempre voy a usar un ID diferente y por lo tanto siempre voy a generar una PDA diferente para mi escrow. Ya que declaré todas estas variables, ahora sí tengo que construir todas estas cuentas, porque de momento solo están declaradas. Ahora debo construirlas para que existan antes de yo ejecutar todo lo relacionado con esa instrucción que acabo de crear. Lo primero que vamos entonces a hacer es crear esas cuentas que necesitamos que existan anteriormente. Vamos a comenzar buscando cuáles van a ser esas direcciones derivadas de esas direcciones derivadas de programa que van a estar asociadas primero a nuestra cuenta escrow y luego a nuestra cuenta de garantía. Ya vimos cómo utilizar TypeScript para buscar una dirección derivada de programa con ciertas semillas y simplemente vamos a hacer eso y llamar a esa función findProgramAddressSync. Le vamos a pasar el public key del inicializador, que sería el public key de nuestra wallet conectada a Playground, y el ID como semillas. Además de, por supuesto, el program ID, que sería el ID de nuestro programa. Ese PG o esa PG que ven allí es una variable de entorno de Playground que ya te da acceso a cosas de tu programa como el programa ID, cuáles son los métodos que tienes definidos como instrucciones, etc. Hicimos lo mismo con la cuenta garantía y también estamos calculando ese PDA con las semillas que definimos que íbamos a utilizar. Y ahora pues vamos a crear los tokens. Como sabemos, estos tokens tienen que existir previamente para que pueda haber un intercambio de ellos. Para poder crear los tokens voy a utilizar la librería de Solana SPL Tokens y voy entonces a crear un nuevo mint utilizando una función que se llama createMint de esta librería SPL. Esto funciona exactamente igual a como hicimos con el CLI, en el que pasábamos pues los datos que necesitábamos para crear un mint. Solo que en este caso enviamos cuál es la conexión a la que estamos conectados a Solana, el usuario que va a pagar los fees, el usuario, el mint authority, el freeze authority, los decimales, etc. Todo esto, cosas que también enviamos con el CLI, solo que esta vez estamos llamando a esa función del Solana SPL token. Ya tenemos con esto creado el token A y vamos a hacer lo mismo con el token B. Exactamente lo mismo.
Y tenemos entonces ahora dos nuevos tokens, le puse de decimales 2 y ya tenemos creados esos dos tokens que nos van a servir como token A y token B en nuestro intercambio. Ahora que existe el token y existe el inicializador, voy a crear entonces la cuenta asociada a esos dos elementos, y eso lo voy a hacer también a través de esta misma librería SPL con la función Create Associated Token Account. Igual que como en el CLI, vamos a mandar entonces quién va a ser el usuario que va a pagar los fees, cuál va a ser el token de ese Associated Token Account y cuál va a ser el owner de esos tokens que vamos a almacenar allí. Todo esto es exactamente los mismos parámetros que enviábamos a través del CLI, solo que ahora a través de esta función en TypeScript. Y ya con esto entonces habremos creado esa cuenta asociada a nuestro inicializador o nuestra wallet de Playground y por supuesto a los tokens A. Dicho esto, solamente nos queda hacer una cosa, y es que como el usuario ya debe tener tokens asociados en esa cuenta, pues vamos entonces a hacer esa cuenta mint, esa instrucción mint en la que vamos a mintear algunos de estos tokens A que acabamos de crear dentro de esta cuenta Associated Token Account que también acabamos de crear. De esta manera ya esa cuenta que acabamos de crear tendría algunos fondos de esos tokens A y va a poder entonces crear ese primer escrow donde va a transferir esos tokens a la cuenta de garantía. El mint también funciona como en el CLI que vimos, y le pasamos toda la información que ya vimos que enviamos a hacer mint a través del CLI, que es de cuál token, el usuario que va a pagar, el usuario donde se va a enviar esos tokens que se hace mint, etc. Y ya con esto tendríamos listo todas las cuentas que necesitamos para comenzar a llamar esta primera instrucción inicializar. Pero antes que esto, vamos a parar un poquito para hacer nuestro primer quiz de la clase de hoy. No se van a salvar de los quizzes aunque hagamos clases prácticas. Entonces aquí se los dejo. Y por supuesto, esto ya lo habíamos hablado en la clase de cómo definir instrucciones y cuáles eran las macros que utilizamos para cada una de estos elementos que componen una instrucción. Y por supuesto, este derive account lo que hace es definir esa estructura de cuentas y validaciones de estas cuentas asociadas a nuestra instrucción. Dicho esto, vamos entonces a continuar con la clase de hoy y comencemos a escribir ahora sí el test de nuestra primera instrucción inicializar. Y ahora sí vamos entonces a continuar escribiendo nuestro test para nuestra instrucción inicializar. Si recordamos, nuestra instrucción recibía como parámetros tres cositas. Lo primero era el ID de nuestro scroll y luego dos cantidades. La primera era la cantidad de tokens A que el usuario inicializador quiere intercambiar por una cantidad de tokens B que también se envía como parámetros. Así que definimos estas dos cantidades ya que el ID lo teníamos definido anteriormente de forma global, y ya con esto podemos llamar a esa instrucción. Para eso, esa llamada a la instrucción la hacemos declarando un instruction ID o el hash que va a resultar de esa instrucción que vamos a querer ejecutar. Por supuesto, lo que vamos a hacer entonces es esa llamada o ese hash resultante va a venir de llamar a nuestra instrucción del programa. Eso lo hacemos utilizando esta variable pg program que tiene acceso a lo que tenemos definido del programa, y dentro de los métodos vamos a llamar a inicializar. Le vamos a pasar estos tres parámetros que vimos que recibimos y luego le vamos a pasar las cuentas asociadas al contexto. Allí están todas las cuentas que definimos en el contexto y todas las cuentas que definimos en el test que van a ocupar cada una de esas cuentas del contexto. Le pasamos el signer, que por supuesto también es ese inicializador que definimos en el contexto, y luego hacemos .rpc para enviarlo a la red. De esta forma es como llamamos a nuestra instrucción desde TypeScript. Por supuesto, tengo un pequeño errorcito porque no he hecho build del programa y ese PG no tiene idea de qué me estoy refiriendo con ese program, con ese método inicializar, porque no he hecho build del proyecto. Entonces hacen build y luego cuando vuelven a su test ya Playground sabe que ese programa tiene ciertos métodos y entre ellos está inicializar. Y con esto ya hicimos esa llamada a nuestra
transacción. Sin embargo, vamos también a necesitar confirmar esta transacción para que ya esté disponible, digamos, a todos los validadores de la red. Eso lo podemos hacer llamando a una función que se llama confirm transaction y que recibe como parámetro ese hash que resultó de hacer ese llamado a nuestra instrucción. Y este confirm transaction lo que va a hacer es, por supuesto, todo este proceso de confirmar la transacción y asegurarse de que ya está escrita esa información en toda la red de Solana para que ahora entonces podamos consultar qué fue lo que se escribió gracias a esta ejecución de esta instrucción y ver que en efecto se haya ejecutado de forma correcta. Podemos hacer diversas cosas. Podemos, por ejemplo, consultar si la cantidad de tokens que ahora vive dentro de esa cuenta de garantía, que 1, tiene que existir porque la creamos y 2, tiene que contener esos tokens A que el usuario desea intercambiar, es exactamente igual a la cantidad de tokens que el usuario en efecto desea intercambiar. Podemos hacer muchísimas verificaciones asociadas a esta transacción, pero esta me pareció la más simple, así que esta es la que vamos a utilizar. Por supuesto, una vez que yo traigo esa información relacionada de esa cuenta, va a venir también expresada en la unidad mínima del token, por lo que tengo que hacer esa multiplicación que vimos allí para que entonces puedan concordar estos números y que nuestra prueba pues tenga sentido. Antes de correr los tests, tienen que estar pendientes de hacer deploy de su programa, ya que como estamos trabajando en DevNet, vamos a necesitar que ese programa exista en la red para que desde DevNet podamos entonces llamar utilizando TypeScript a un programa pues que existe. Entonces, una vez que le dan allí a deploy, van a poder entonces ejecutar sus tests sin problema. Algo interesante, cuando hacen deploy van a poder también ver esa transacción del deploy en Solana Explorer para que vean todo lo que se ejecutó cuando estuvieron haciendo su deploy. Y bueno, ya con esto el test ha quedado finalizado y podemos continuar entonces con la segunda instrucción, que sería la instrucción de finalizar. Pero antes vamos a hacer el segundo quiz del día de hoy. Y por supuesto, cuando hablamos de SPL tokens, tenemos que usar la función transfer de la librería SPL de Solana y de los tokens. Esta estaba fácil y la acabamos de hacer en la instrucción anterior. Dicho esto, vamos a ver entonces cómo escribir ahora la segunda instrucción de nuestro scroll, que es la instrucción finalizar. Ahora sí, vamos a continuar entonces con la otra instrucción, que es la instrucción de finalizar. Y como siempre, vamos a comenzar definiendo ese contexto de esta instrucción y cuáles son esas cuentas que van a estar relacionadas con la ejecución de esta instrucción. Como vamos a tener dentro de nuestro contexto de finalizar la cuenta scroll, la primera que vamos a definir va a ser ella misma. Y por supuesto, como es una cuenta PDA, vamos a tener entonces que hacer este recálculo de la PDA utilizando las semillas que ya habíamos definido para esta cuenta scroll. Esta cuenta scroll es la que se va a encargar de proporcionarnos todos los datos necesarios para entonces poder finalizar esta transferencia de tokens entre estos dos usuarios involucrados en nuestra transacción. Acá entonces estoy definiendo las semillas que voy a utilizar para recalcular esta dirección de la cuenta scroll y por supuesto parte de ellas era ese ID que coloqué como ese instruction ID, pero no debí porque no es necesario, ya que ese ID vive ya dentro de esa cuenta scroll, igual que el bump. Entonces no necesito colocar ese instruction ID en la estructura de mi finalizar, porque puedo obtenerlo de la información que ya existe en mi cuenta scroll, que ya tiene cosas almacenadas. Luego, pues voy a, obviamente, volver a calcular también la cuenta de garantía, que también va a participar en esta transferencia, en esta transacción de esta instrucción finalizar. El usuario aceptante, que en este caso va a ser firmante porque vamos a transferir de su cuenta los tokens B.
El usuario inicializador, que lo voy a definir como un System Account porque solamente necesito que sea una cuenta normal del System Program de Solana, sin realizar ninguna validación extra para la cuenta del inicializador en el caso de esta instrucción. Después voy a definir todas las cuentas tokens que van a estar relacionadas con esta instrucción. Aquí es donde se pone un poco más complejo porque voy a necesitar los tokens account para el token B del inicializador, porque esos son los tokens que él va a recibir. También voy a necesitar el token account del token A, pero del aceptante, porque también va a recibir ahora tokens A, porque recuerden, estamos haciendo un intercambio. Entonces cada uno de ellos va a recibir el token opuesto. Pero para poder recibirlos necesitan tener una cuenta token asociada a esos tokens y a sus usuarios. Entonces definimos estas dos cuentas. Y también vamos a, por supuesto, definir la cuenta del inicializador, pero con el token del aceptante, pero con el token A. Ya que tenemos todos los token accounts listos y definidos, solamente nos falta pues el programa asociado a esta instrucción, que simplemente va a ser el token program, porque vamos a hacer transferencias, no vamos a crear cuentas. Por lo tanto, lo único involucrado aquí va a ser el token program. Ya que tenemos el contexto listo, vamos ahora a escribir nuestra función finalizar. Por supuesto, recibe como único parámetro el contexto, porque este ID que está allá no va, exacto. Y solamente enviamos como parámetro nuestro contexto y ahora sí podemos escribir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transferir desde la cuenta del usuario aceptante esos tokens B a la cuenta del usuario inicializador. De el cuenta token asociada del usuario aceptante a la cuenta token asociada al token B del usuario inicializador. Es decir, el usuario aceptante ya le está enviando los tokens de su intercambio al usuario inicializador. Entonces, esa va a ser la primera CPI que vamos a hacer, también un transfer, como ya hemos hecho también en clases anteriores y como hicimos también en la instrucción anterior. Vamos a utilizar, por supuesto, de programa al System Program, y las cuentas de esta transferencia o relacionadas van a ser, por supuesto, la cuenta token del aceptante relacionado con el token B a la cuenta token del inicializador también relacionado con el token B. Es decir, estamos simplemente transfiriendo tokens B entre Associated Token Accounts. Y por supuesto, en este caso la autoridad va a ser la cuenta del aceptante, que es de donde se está debitando saldo. Como esa cuenta es propiedad del aceptante, él es el que tiene que firmar que se pueden debitar saldos de ese token account. Luego de que ya está definido el contexto, simplemente llamamos a nuestra instrucción transfer con la cantidad de tokens que se van a debitar, que es un número que ya tenemos almacenado dentro de nuestra cuenta escrow, que es la que nos está sirviendo para tener toda esta información de cuántas tokens estamos queriendo transferir. Ya que se hizo eso, la segunda parte ahora de esta transacción que estamos haciendo acá es que ese usuario B o ese usuario aceptante tiene que recibir también su parte de los tokens del intercambio, que es decir, los tokens A del inicializador. Para eso, esos tokens, como estaban almacenados en la cuenta de garantía, es la cuenta de garantía la que los va a transferir a ese token account de token A relacionados con el usuario aceptante. Como la cuenta de garantía es una cuenta PDA, por supuesto, vamos a tener que firmar con nuestras semillas firmantes. Por eso definimos acá las semillas que tenemos relacionadas con esa cuenta de garantía y definimos nuestro contexto, como también aprendimos a hacer en la clase pasada. Simplemente vamos a crear ese mismo contexto asociado también a mi token program y a esa instrucción transfer, solo que en este caso voy a transferir de la cuenta de garantía a la cuenta de mi aceptante. Y quien va a firmar es la propia cuenta de garantía, que es la que puede decir a dónde se van a llevar estos fondos y si se puede o no. La diferencia en este caso, utilizamos el with signer, que también ya aprendimos a hacer, y firmamos con nuestras semillas. Una vez definido este contexto, ahora sí vamos a hacer la llamada a esa instrucción transfer, ahora con nuestra PDA,
y por supuesto con la cantidad que está almacenado dentro de la cuenta de garantía. Eso lo hacemos con ese punto amount que está ahí y estamos enviando todo lo que esté en la cuenta de garantía a ese usuario aceptante. Y ahora, ¿qué otra cosa entonces podemos hacer? Ya que ha finalizado oficialmente ese intercambio de tokens, porque el usuario aceptante ya tiene tokens A y el usuario inicializador ya tiene sus tokens B, vamos entonces ahora a cerrar o eliminar, sacar de circulación esa cuenta de garantía que anteriormente almacenaba los tokens del usuario inicializador. Eso lo podemos hacer también a través de una instrucción que también es del token program y se conoce como el close. Lo podemos hacer igualmente a través, por supuesto, de una CPI, una de estas llamadas e invocaciones entre programas, también al token program porque es una instrucción del token program, ya que al ser un token account, la cuenta de garantía es propiedad del token program, recuerden, y el token program es quien decide si la cuenta se cierra o no. Para esta instrucción lo que vamos a enviar como parámetros va a ser, por supuesto, la cuenta que quiero cerrar, a quién le voy a enviar los fondos de la renta y quién, por supuesto, está firmando esta transacción o quién tiene autoridad sobre esta transacción. A quien le voy a enviar la renta va a ser el usuario inicializador, que si recuerdan fue quien pagó los fees para crear esta cuenta. Entonces, una vez que se cierra la cuenta, que sabemos y si recordamos las primeras clases, esa renta se devuelve a alguien, pues va a ser al usuario inicializador. Ya que hicimos esto y tenemos ya este contexto para cerrar nuestra cuenta, simplemente llamamos a esta instrucción de nuestro token program y ya con eso estaríamos ejecutando también esta tercera llamada a el token program o a una instrucción del token program con la que estamos cerrando nuestra cuenta de garantía. Y ya con esto hemos oficialmente finalizado nuestra segunda instrucción, la instrucción finalizar escrow. Y hasta aquí va a quedar este ejemplo práctico. Vamos a hacerle build para comprobar que todo lo que hemos definido esté correcto. Y en efecto, todo está bajo control. Sin embargo, para no extender demasiado esta clase y como ya les di un ejemplo de cómo realizar estos tests para estas instrucciones, entonces les queda de tarea pensar qué cosas necesitarían para ahora probar esta instrucción finalizar. Sin embargo, no nos podemos ir sin antes hacer el último quiz del día de hoy. Y por supuesto, dentro de los proyectos Anchor, siempre vamos a tener una carpeta llamada test en donde va a vivir todos estos archivos con los que vamos a probar que en efecto nuestras instrucciones estén funcionando. Sin embargo, antes de irnos, vamos a hablar un poquito acerca de cómo podríamos mejorar esto que acabamos de hacer. Por supuesto que lo que acabamos de hacer es una versión súper básica y simplificada de cómo podría funcionar realmente un programa de escrow que sirva de intermediario entre un intercambio, por supuesto, de tokens en la red de Solana. Les dejo de tarea pensar qué cosas podríamos mejorar. A mí se me ocurrieron un par que también son súper simples y es que imagínense que en lugar de que nuestro escrow realice la transferencia de los tokens B al usuario inicializador directamente de la cuenta del usuario aceptante, ¿qué pasaría si tendríamos dos cuentas de garantía que almacenan los tokens mientras nuestro programa escrow realiza una serie de verificaciones dentro de estas cuentas que tienen el saldo necesario, que el amount está correcto, etcétera, o cualquier tipo de verificación que se les ocurra, y una vez que esas verificaciones pasen o todo esté correcto, sea entonces el escrow el que se encargue de transferir desde cada cuenta de garantía a cada cuenta token del usuario correspondiente. Además, imagínense el caso en el que un usuario inicializador crea este primer propuesta de intercambio que acabamos de hacer, pero luego se arrepiente, justo antes de que un usuario aceptante aparezca.
¿Cómo sería entonces esa instrucción de cancelar ese intercambio de tokens? ¿Qué debería suceder? ¿Debería el usuario recibir nuevamente sus tokens? Se los dejo entonces de tarea pensar qué cosas podemos mejorarle a nuestro programa Scroll y espero verlos en los canales de Discord discutiendo este tema. Y bueno chicos, ahora sí oficialmente la clase ha llegado a su fin. Hemos terminado con éxito la segunda semana de este Heavy Duty Camp y a partir de la próxima semana empezaremos a trabajar en nuestro proyecto final. Así que no se lo pierdan y nos vemos entonces en la próxima clase.